Hola. Hola. No. Ah, sí, escucha. Bueno, el picoteo, ¿no? Buenísimo. Sí. Trabajó él. ¿Conocieron a alguien hoy día en el intertanto? Muy bien. Muy bien. Vamos, ahora los voy a dejar con Diego Correa, que nos va a presentar sobre optimización. Optimización es un tema súper difícil. Realmente me interesa esta presentación, así que paso a Diego para que vaya a presentar ahora. Sí, sí. Hola. Yo vengo del lado de las startups, porque tenemos bastante libertad en las startups, como a pensar, movernos, probar los sistemas de commute nuevos, y esto se agradece, creo. O sea, es muy importante, creo, la libertad. Lo que quiero hablar un poco es cómo la optimización se relaciona con los procesos creativos. Hablando de una experiencia que tuve en el 2016, cuando fui profesor asistente en la Adolfo Ibáñez, en la nueva escuela de diseño. Es muy nueva esta escuela, recién ahora se están graduando los primeros y además la están fusionando con la escuela de ingeniería, lo cual también es interesante porque se mezcla lo que es modelo de negocio con diseño, y esto es muy, muy interesante. Esto es un render que hice. Esta es la vista privilegiada que hay desde aquí arriba, desde Peñalolén, y hay mucho espacio, ¿no? Bueno. Este es un poco el contexto de la universidad. Había dicho privilegiada y estaban haciendo en el 2016, estaban haciendo el edificio. Esta es la sala de clase en la cual nos tocaba el proceso. Y estas son también las vistas privilegiadas hacia arriba. O sea, bien. Se trabaja mucho con las manos, pero los computadores ya están totalmente integrados. Las salas de computadores en diseño son súper importantes en esta escuela especialmente. Hay mucha fabricación digital, este es corte con máquinas, y es diseño hecho por computadora cortada con una máquina, también cortes de máquina, mucho material es sucio, también mucho mano, pegar. Este es el FabLab, el FabLab de la UAI son máquinas también, impresoras 3D, más impresoras 3D, más impresoras 3D de otro tipo. Y estas máquinas que se usan en la industria automotriz como para ensamblar, etcétera, son máquinas de automatización. Esta es una KUKA, que también se utiliza para distintas cosas, porque además se le puede reemplazar, está entretenido. Yo no lo usé obviamente, pero
pero se le puede reemplazar la punta, etcétera. Y también tiene unos motores para hacer cortes de rotación. Esto es una water jet. Esto es para, con presión de agua y arena, cortan láminas de metal de grosor considerable. ¿Cómo me inspiro? Acá yo podría hablar mucho. Acá, ¿de qué me inspiro? Puedo hablar mucho porque el que estudió el tipo de geometría que yo finalmente terminé analizando es un tipo que lo hizo para la NASA. Sin embargo, si hablo de alguien más reciente, es Mark Horner, y con este tipo de estructuras. Me parece re interesante que este tipo de estructuras finalmente no sirven para nada más que para ser apreciadas. No, por supuesto, y yo creo que la apreciación tiene otra utilidad, pero bueno, ¿de qué tipo de superficie estamos hablando? Yo pensaba que esto era parte del gráfico, no, pero es parte de la son distintos tipos de parámetros, de curvas paramétricas que fueron generadas en el software QC, que es Rhinoceros con Grasshopper. Ahí está la ecuación que las describe, es una sola ecuación, con la cual se genera es un corte, o sea, es un cubo y lo que quepa en el cubo, lo que cabe en el cubo es y hay familias completas. Esto es curva parametrización de superficie. ¿Cuál es el problema que intenté solucionar? Bueno, teniendo un volumen, este volumen está descrito por curvas, por las curvas que están en los bordes. Tengo líneas de fuerza, o sea que yo esto lo coloco en un contexto de fuerza, donde las fuerzas van hacia abajo, esa es perspectiva, donde las fuerzas van hacia abajo. Esas curvas, las curvas tanto de compresión como de tensión, que son las curvas como principales de una estructura tectónica, se manifiestan de distintas maneras, dependiendo de la forma. Esta es una curva minimal, o sea, lo que yo estudié son las familias de curvas minimales, y eso quiere decir de que en base a esta curva que describe el borde, la superficie es la superficie que minimiza claro, es la superficie, es la minimización de la superficie, o sea, es la superficie mínima que puede existir en base que pasa por por el wireframe que se ve. No hay una curva más minimal, básicamente. No hay una curva que tenga menos superficie que esta. Sin embargo, para efectos de análisis, lo que se hace acá es, voy a pasar a esto, lo que se hace es discretizarla. Eso se hace a modo de análisis. Se discretiza triangulizando la curva. Y eso es lo que permite de que entonces cada uno de los triángulos forma parte del elemento finito que va a ser analizado. ¿Cuál es el problema que estamos analizando? Se grafica en estos slides donde está el análisis de deflexión, vale decir en qué lugares de la estructura se deforma, o se deformaría más dependiendo de la rigidez del material. Y la rigidez del material es un parámetro que también entra dentro de la... Esta es para una segunda curva. Y esta es con la curva con la cual yo me quedo para finalizar el análisis. Solución en R. Dice en R, desde el software de diseño, que es Grasshopper con Rhinoceros con Grasshopper, lo que hago es cortar la tabla CSV y entonces entra como forma de lista de adyacentes. Vale decir que por cada triángulo, el triángulo tiene un identificador que es 1, 2, 3, 4 hasta el último. En el caso de esta curva, toma alrededor de 760 triángulos a analizar.
Y lo que me interesa analizar es la forma que están, en que se unen, o sea, la adyacencia de estos triángulos. Entonces, con esa unión, lo otorgo a partir de, también cuento la cantidad de veces que pasan las líneas de las líneas de estrés, estas son las líneas de estrés, un set de líneas, en este caso las azules son las líneas de compresión, hacia donde van las fuerzas de compresión, el otro set es del set de curvas que van, que reflejan por dónde van las fuerzas de tensión. Y entonces lo que yo hago es cuántas veces pasa una curva, cuántas veces pasa una curva por cada uno de los triángulos, y eso es lo que otorga finalmente el peso. Acá. Este peso final, acá está. El primer ID del triángulo, el segundo ID del triángulo, vale decir su adyacencia, o sea, 7 se conecta con el 5, el triángulo 7 se conecta con el triángulo 5, y tiene un peso de menos 75. Básicamente lo que hago ahí es otorgarle peso dependiendo de la relevancia dentro de la estructura, contando las veces que pasa una línea de estrés a través de un triángulo. Luego importo la tabla y la transformo, la leo como carácter, importo la matriz, y esa matriz luego la paso como una lista de uniones en el grafo de la red de uniones de los triángulos, y le agrego el weight, que es el peso que le da la importancia dentro de la estructura. Acá están las adyacencias, con el ID del triángulo, qué triángulo se conecta con cuál, eso es, y estos son los pesos para cada una de las adyacencias. Si graficamos estas adyacencias como plot de grafo de red, estos son los tres tipos de red que tendríamos como graficados para las geometrías que habíamos visto. Para estas tres geometrías. Recuerden que cada una de estas geometrías está descrita por una ecuación inicial. 1, 2, 3. Entonces, estas tres están representadas por esta forma de unión de las piezas. Son los triángulos. Luego, por análisis, extraigo el minimum spanning tree, que es un algoritmo relativamente básico del análisis de red, que lo que hace es simplificar según los pesos en este caso, están incluidos los pesos. Según los pesos le da prioridad a los caminos, y entonces lo que busca es el camino donde no haya, lo que hace el algoritmo es elimina los ciclos, o sea, elimina los puntos, los circuitos donde al pasar por una serie de triángulos no vuelva a un triángulo inicial. Entonces elimina los ciclos. Y luego calculo el diámetro o sea, extraigo el diámetro de la red y lo corto, lo elimino. Entonces lo que hace básicamente es particionar la red en sus elementos constituyentes, sacándole el diámetro. El diámetro es el camino entre los triángulos que es el más largo, considerando también los pesos. Y eso hace un clase. Hay otros procesos de los cuales... ¿Sí? No sé cómo definir el diámetro del grafo, porque no sé si tiene distancia. Es el camino más largo considerando el peso. O sea, básicamente por donde es el camino a través de los triángulos, que es el más largo. Es un camino largo de porque hay...
Según los pesos, claro, ahí se le da relevancia al que tenga el peso mayor. Si tienes dos compitiendo, el que tenga peso mayor, ese es el que tiene relevancia y el diámetro es más largo. Claro, es una distancia, pero es la mayor distancia dentro del spanning tree. Claro. O sea, obteniendo desde el spanning tree, que sobre todo, ese se ve más o menos claro. Acá hay como una unión larga entre varios triángulos. Estos no quedan tan claros, pero este queda un poco más claro. Y esas uniones largas, lo que hace el algoritmo es analizar cuál es el más largo. Y este, luego es el que yo borro de la red, del spanning tree inicial. Y eso me particiona la red. Esto es un método finito. O sea, si estuviéramos analizando información estadística, quizás partiríamos al revés. Quizás partiríamos analizando la varianza y la distribución para ir hacia lo que hace de que esta varianza sea incluida y los parámetros que determinan un valor estadístico central, de centralidad. Esto es al revés. Esto es finito, entonces lo que yo hago es corto el diámetro y eso corta la red y particiona la red. Hay una etapa de prefabricación, porque esto es importante. Cuando es fabricación digital, lo que yo quiero en fabricación digital y lo que disminuiría costos es poder correr los procesos dentro del proceso industrial de fabricación, correr los procesos que están a la izquierda, o sea, los procesos que ocurren antes. O sea, correr todos los procesos que tienen un costo posterior, como la fabricación, la prueba, el error, o sea, la prueba de error, las iteraciones y los cálculos que podrían básicamente fallar, correrlos hacia el lado, hacerlos antes, correrlos hacia el lado izquierdo, por eso se llama left shift. Y lo que yo hago es, o sea, lo que la intención es correr los procesos que podrían fallar posteriormente, hacerlos antes, vía digital y modelarlos mediante modelamiento. Eso disminuye el costo. Y acá, por ejemplo, ya está la curva ya está seccionada, clusterizada, en parches, y acá, por ejemplo, hay ejemplos de piezas. ¿Y por qué quiero hacer esto? ¿Por qué quiero dividirlo en piezas? La estructura, por ejemplo. Porque quiero cortarla de una pieza plana para poder construirla. Y este es el ejemplo, error de 100. Son alrededor de 100 piezas. Esto disminuye en gran medida cuántos cortes voy a hacer para construir la curva, porque todas esas líneas internas, no tiene muy buena resolución esta imagen, pero todas las líneas internas de cada una de las piezas, en 2 dimensiones, es un corte que yo me estoy ahorrando. Entonces hay un porcentaje considerable de ahorro de corte. Y ese corte, bueno, acá están las piezas. Incluso tienen una solapa. Y ya esto había que llevarlo al laboratorio. O sea, ahí está la Epilog, que es una cortadora de láser. Y ahí estoy cortando. Finalmente, bueno, estas son las 3 láseres. Las primeras que hicimos. No son tan bonitas, pero esto es lo que queda. Ya está cortado digital. Son piezas 2D que construyen una superficie 3D. Es interesante llevarlo a la bola para construir la metal. Pero creo que esto fue un ejercicio muy primario. O sea, en el sentido de que para llevarlo a construcciones más grandes necesitaba otros elementos y otros tipos de ámbitos.
Exactamente, o sea, desde la escuela de diseño, donde estábamos ahí, desde la escuela de diseño, entonces empieza la inspiración y poder ver como fotos como este, lo que está haciendo Mark Fornes, que también hace diseño de interior completo de cruceros y edificios completos, etcétera, y ver esto, además, esto no, yo no quise alargar en esto. Esa es la única imagen que yo quise poner que no era parte de lo que yo hice. Pero era importante ponerla por la inspiración. Y entonces las ecuaciones, hay una familia de ecuaciones, yo hablo de la familia, hay una familia de ecuaciones y luego, entonces claro, cuando se empieza a definir el problema, las capacidades del algoritmo, de los programas que estoy usando, acá en este caso Grasshopper, Rhinoceros y R, y las capacidades que además me ofrece el hardware que estoy usando, van limitando esa creatividad. Al final, entonces también hay una creatividad de cómo tratar ser lo menos máquina posible, pero finalmente no terminar haciendo lo que la máquina quiere, que es poder realmente diseñar algo que no está haciendo la máquina anteriormente. Por eso la integración de R y Grasshopper tiene sentido, porque Grasshopper no estaba haciendo cosas que R sí puede hacer. Y R no está haciendo cosas que Grasshopper o Rhinoceros hace muy bien. Entonces, esta integración es una de las cosas que me dedico a la integración del sistema. Es lo que permite salvaguardar la creatividad. Que la creatividad permita seguir haciendo. ¿Cómo tú defines los precios y verificas que los precios están bien asignados? ¿Cómo puedes verificar que tu modelo le acepta los precios? Hay una parte del diseño donde las cosas también se van verificando en la medida de que son conocer, bueno, Gaudí es muy, en un caso bien emblemático, porque Gaudí tenía formas, por eso presenta también la primera parte. Gaudí lo que hacía para construir las figuras, maquetas de la catedral, de enorme catedral, ¿sí? Son cuerdas, son estructuras de cuerdas que él construyó en un computador para es necesario construir, es necesario imprimirlo, etc. Esto quedó en el 2016, yo pasé a otros proyectos, etc. Sin embargo, yo creo que el trabajo manual de construcción de la maqueta y poder probar, etcétera, eso también da insight que el computador no está dando. Por eso, esto de trasladar hacia el lado izquierdo del proceso las cosas para disminuir los costos monetarios. Claro. Ya, pero en cuanto a la definición de los pesos, ¿cómo se hace ese análisis? Así de verdad, bueno, yo usé en Grasshopper, usé un algoritmo un modelo de elementos finitos y de superficie, porque también puedes hacer el análisis de modelos finitos. ¿método Lili? No. O sea, no, es el clásico problema estructural de elementos finitos, por eso es esta curva. Por eso son líneas. Yo pasé harto tiempo como calculando esas líneas, porque eso se lo hice con Millipit, que es como una librería dentro de Grasshopper, y esto es lo que finalmente le otorga los pesos y lo que yo importo en R. Ahí está la importancia como hacia R. Y entonces, estas curvas son curvas de estrés, que están calculadas con el método clásico de análisis de estrés, en este caso para superficie, porque la otra forma de análisis sería a través de las vigas. Podríamos también calcular vigas. Podríamos hacer un cálculo de vigas. Sin embargo, acá lo que me interesaba era de que la superficie
fueran consideradas como piezas unidas. Entonces, por eso estas líneas no siguen la forma del triángulo. Y esta como separación entre las líneas de estrés y la forma de los triángulos era muy importante para entender de que no son lo mismo. Que acá hay unas fuerzas que después de construido el elemento, estas fuerzas van a tender más a la curva que al triángulo. Eso desde el punto de vista creativo. No es muy ingenieril esa fuerza. No, ¿tenías otra pregunta? Desde el punto de vista nomás de cómo inspirarse para calcular. Primera superficie, en el fondo, se hace como ecuaciones típicas del rubro, o acaso no sé, tomaste curva en el espacio y hiciste una especie de una revolución intermonencia o algo así. Como que más o menos como que me perdí en el punto de partida. Sí. Es que tiene que ver con la creatividad, porque la primera forma que yo me interesa como ir a explorar es esta. Y entonces me doy cuenta de que esa forma está relacionada con la superficie paramétrica. Me voy a la ecuación que describe la superficie paramétrica. Eso pasó así en esa secuencia del tiempo. Un tiempo más largo, un tiempo más corto, pero en esa secuencia fue el proceso. Es una superficie, son triangulares, o sea, hay triángulos. El rigor es una curva porque está Tiene superficie. Por eso la somos. está evaluando. Pero eso que está ahí En el elemento, claro, el elemento finito es un punto, es una superficie. ¿Cómo se mide, por ejemplo, en estos temas que para mí no es, por ejemplo, cómo ya, ahora tenemos que volver a iterar cambiando esto? Porque no veo cómo cuando los resultados dicen esto está perfecto, o esto se puede mejorar, o cambiamos acá, o esto lo cambiamos para abajo. ¿Cómo vuelve a iterar? ¿Bajo qué parámetros? Porque no entiendo, no me quedó muy claro cuál es claro, no me quedó claro cómo se iteraba. Bueno, un momento importante de la integración es cuando el computador se colgaba. Sí, eso era muy importante porque había que resetearlo y ver si lo que se había guardado. Igual, pero esa era la posibilidad última. De hecho, que se colgara y se me colgó varias veces, dependiendo de la cantidad de piezas que estaba calculado. O sea, tú dirías que algo más acabado o un resultado perfecto sería la máxima cantidad como de 10 curvas, piezas, el máximo de la palabra es superficie, rugosidad como pie que puedo hacer, sería es lo más, y siempre y cuando, como dices tú, el problema es ingeniería, que no se caiga, no se vaya abajo, no se doble. Están mezcladas varias cosas, pero una de las motivantes es la belleza de lo que está viendo. Cuando tú Súper. Sin embargo, son todos números. Entonces, igual hay una ecuación, pero eso todo, el proceso también relacionado con la matemática. Por ejemplo, acá igual, generando estas imágenes, por ejemplo, la forma de la sombra, por ejemplo, tiene formas distintas. Esa es la que yo, con la cual me quedo. Yo hago una disección de esa forma. Hago una disección que es una disección que estructuralmente es más estable, pero a partir de este tipo de geometría que se llama giroide. Y muy interesante, porque el giroide también está relacionado con otras formas que están en la naturaleza. Está, por ejemplo, en el ala de un
son efectos de polarización. Y tampoco se hablar de eso, también muy poder. Y además son cosas que además no son, pero hay interesantes. Y entonces, claro, pero esto está en la naturaleza, hay formas muy parecidas están en la naturaleza, como en la forma de la mariposa o otras formas de nanoestructuras moleculares. Eso es un área que también me interesó respecto a esta forma que se llama giroide. Esta forma se llama. Y a partir de este giroide llegué a eso. Eso es una sección del giroide. Pero lo interesante es que esto es diseño paramétrico. Entonces, cambiando la ecuación, tienes formas distintas. Cambiando la ecuación tienes formas distintas y el algoritmo, al hacer el análisis, permite ya empezar a analizar distintas familias de puntos. O sea, acá hay 3 ejemplos, básicamente pueden ser de estructuras analizadas. Acá está la clasificación, así es. Y esta es la maqueta de producción. Señores, ahora sí, un aplauso, Diego. Bien, bueno, y nuevamente muchas gracias. Último mensaje, las contribuciones o las presentaciones salen del grupo, digamos, salen de acá. Entonces, quien se anime, quien tenga un tema, no tiene que ser un tema terminado, no tiene que ser un tema acabado, de repente solo en la conceptualización del problema, si están frente a un desafío, han avanzado algo, tienen dudas, plantéenlo como presentación también. Y podemos darle espacio a eso también. ¿Ya? Entonces, piensen un poco en qué están, qué desafíos tienen, no solo un caso exitoso, sino que también de repente algo que nos genere dudas. Yo creo que algo bien interesante es esto que nos acaba de dar. Discusión, preguntas, otras miradas. Yo creo que eso le aporta mucho a nuestros problemas. Así que les dejo esta tarea y ojalá ahí nos escriban con hartas propuestas de tema, porque vamos a seguir con esto por mucho tiempo, es el líder. Ya, así que eso.